El triángulo posterior, ubicado en la región cervical lateral, se encuentra delimitado anteriormente por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, en su parte posterior por el músculo trapecio en su borde anterior, en su parte inferior delimitada por el tercio medio de la clavícula. El vértice se encuentra en la parte donde se une el esternocleidomastoideo y el trapecio en la línea nucal superior del hueso occipital. El techo se encuentra conformado por la lámina superficial de la fascia cervical profunda y el suelo se encuentra en los músculos cubiertos por la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda, los cuales son 4: el esplenio de la cabeza, elevador de la escápula, escaleno medio y escaleno posterior. El triángulo posterior se divide a su vez en 2 triángulos, el occipital y el homoclavicular. El triángulo occipital está delimitado anteriormente por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, de manera posterior por el borde anterior del músculo trapecio y de manera inferior por el músculo omoioideo. Dentro de él pasan algunas estructuras como lo son el 11º par craneal o nervio accesorio, arteria occipital que aparece en el vértice, nervio mastoideo, parte de la vena yugular externa, ramos posteriores del plexo nervioso cervical, troncos del plexo braquial, arteria cervical transversa y nódulos linfáticos. Por su parte, el triángulo homoclavicular se encuentra delimitado superiormente por el músculo omoioideo, inferiormente por la clavícula y medialmente por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. En su interior contiene al escaleno anterior, plexo braquial, arteria subclavia profunda, de manera profunda, la tercera porción, vena subclavia, arteria supraescapular, nódulos linfáticos supraclaviculares y la parte inferior de la vena. Triángulo anterior. El triángulo anterior se encuentra delimitado anteriormente por la línea media del cuello, posteriormente por el borde anterior del esternocleidomastoideo, superiormente por el borde inferior de la mandíbula y tiene su vértice en el manubrio del esternón. El techo va a estar delimitado por el tejido subcutáneo que tiene el platisma y el suelo va a estar delimitado por faringe, laringe y glándula tiroides. El triángulo anterior a su vez se subdivide en 4 triángulos más pequeños, uno impar que va a ser el submentoniano, 3 pares que van a ser el submandibular, carotidio y muscular. El triángulo submandibular se encuentra delimitado por el borde inferior de la mandíbula y por el vientre anterior y posterior del músculo digástrico. El triángulo submandibular está ocupado casi totalmente por la glándula submandibular. A cada lado de la glándula y a lo largo del borde submandibular se sitúan nódulos linfáticos submandibulares. También atraviesa el nervio hipogloso y porción de la vena facial y de la arteria facial. El triángulo submentoniano se va a encontrar inferior al mentón en el área suprayoidea. Su límite inferior va a ser por el cuerpo del yoides, lateralmente por los vientres anteriores de los músculos digástricos derecho e izquierdo. El vértice se va a encontrar en la sínfisis mandibular y su base va a estar formada por el yoides. En él se van a encontrar nódulos linfáticos submentonianos. En cuanto al triángulo carotidio, este se encuentra limitado en la parte anterior por el vientre superior del músculo omoioideo y limitado en la parte posterior por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, mientras que limitado en la parte superior por el vientre posterior del músculo digástrico. Mientras que en el piso se encuentran partes de la membrana tiroidoidea, el músculo hipogloso y el músculo constrictor medio e inferior de la faringe. Y en el techo pues se encuentra recubierto por la fascia superficial con la platisma y la fascia cervical profunda. Este triángulo carotidio tiene la importancia de que por él asciende o en su interior asciende la arteria carotidia común, teniendo 2 estructuras importantes, el seno carotidio y el cuerpo carotidio. El seno carotidio es una ligera dilatación que parte de la parte proximal de la arteria carotidia común interna. Esta se encuentra en posición medial, mientras que en posición lateral se encontrará la vena yugular interna.
También se van a encontrar en este triángulo carotidio ganglios profundos. Bueno, en cuanto al triángulo muscular, este se encuentra limitado en la parte superior por el vientre superior del músculo omoioideo y en la parte inferior limitado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, mientras que en el límite medial por el plano medio del cuello. En cuanto al piso se encuentra el músculo esternoioideo y el esternotiroideo. Y en el techo se encuentra la piel, la fascia superficial con el platisma y la fascia cervical profunda. Esto es importante porque en este triángulo se encuentran contenidos los músculos infraioideos y las vísceras cervicales, como son la glándula tiroides, la glándula paratiroides y la tráquea. Los ganglios cervicales se dividen en ganglios cervicales superficiales y profundos. Los ganglios superficiales, los que podemos encontrar es el collar pericervical, el grupo de los ganglios yugular externo y el grupo de ganglios yugular anterior. Los ganglios cervicales son los más, como su nombre lo dice, pues que podemos encontrar de manera más superficial, que estos van a ir a desembocar a ganglios pues más profundos, dentro de los cuales tenemos otra división. Y después de esto los ganglios cervicales profundos van a desembocar en el conducto torácico y en lo que es el conducto linfático derecho. Estos pues pasan a la circulación linfática y posteriormente pues venosa, ¿verdad? Para todo el drenaje linfático. Dentro de la línea de los ganglios se encuentra lo que es el anillo ganglionar pericervical, en el cual el primero de ellos va a ser lo que son los ganglios occipitales, que se va a dividir en superficial, subfacial y el submuscular. Respecto al superficial, este se va a encontrar en lo que es la línea superior nucal. Después se encuentra lo que es el subfacial, que se va a encontrar sobre lo que es el esplenio, y después se encuentra el submuscular, que se encuentra debajo del esplenio. Estos van a drenar lo que es la parte posterior del cuero cabelludo y también la nuca. Después tenemos lo que es los mastoideos. Los mastoideos se van a encontrar en la cara lateral de la inserción superior de lo que es el músculo esternocleidomastoideo, y van a drenar la región parietal, lo que es el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Respecto a los ganglios parotidios, se va a dividir en superficial y profundo. Los superficiales van a ser dos ganglios superior a lo que es la glándula parótida y se van a ubicar preauricular. Después los profundos van a tener una ubicación preauricular e infraauricular. Después la línea aferente de estos ganglios va a ser la región frontoparietal, el oído externo, la cavidad timpánica, la nariz, la cavidad nasal y la glándula parótida. Después tenemos lo que son los submandibulares. Estos se van a encontrar en el borde inferior de la mandíbula en relación a lo que son los vasos faciales, como el prefacial, el facial y el retrofacial. Van a drenar a su vez a lo que es cara, encías, dientes, labios y el borde de la lengua. Bueno, los submentonianos, estos se van a encontrar contra lo que es el miloidoideo y vientres anteriores de los dos digástricos. ¿Qué van a drenar? Van a drenar lo que es el labio inferior, el mentón, la encía inferior, el piso de la boca y la cara inferior de la lengua. Después tenemos a los retrofaringios. Estos se van a dividir a su vez en los cervicales anteriores profundos, que se van a encontrar a la altura de las masas laterales del atlas. Y después tenemos al accesorio retrofaringio, que cuando estos existen se van a encontrar en la cara posterior de la faringe. Por último tenemos a los yugulodigástricos. Se van a ubicar entre el cruce de la vena yugular interna y el vientre posterior del digástrico. Los vasos linfáticos en sus vías aferentes se van a ir hacia lo que es faringe, trompa auditiva, cavidad timpánica, lengua, amígdala palatina y la cavidad nasal.
y en su vía eferente se van a dirigir al tronco linfático. Ganglios del cuello vamos a encontrar dos grupos, que son los ganglios cervicales superficiales y los profundos. En los superficiales vamos a tener en la parte lateral los que se encuentran en el grupo de la yugular externa, los cuales van a estar junto con la vena yugular externa. Y vamos a encontrar en la parte anterior los que se encuentran en la yugular anterior. En los cervicales profundos, que es a donde van a drenar los cervicales superficiales, vamos a encontrar de igual manera el grupo de la yugular interna, en este caso, y vamos a tener en la parte superior a los yugulodigástricos, los cuales son llamados así porque se encuentran en la unión o cruce del músculo digástrico con la vena yugular interna. De igual manera se va a encontrar el ganglio lateral y anterior con base a la yugular interna. En la parte inferior vamos a tener el ganglio yugulo-homoyoideo, el cual es llamado así por la unión entre la yugular interna y el músculo homoyoideo, y también se van a encontrar el ganglio lateral y el ganglio anterior con base a la yugular interna. En la parte anterior vamos a encontrar en los profundos los ganglios prelaringios, los ganglios pretraqueales, paratraqueales y los ganglios infrayoideos. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day